Hoy hablamos de la RETIB, Red de Trabajo sobre la Identidad Biológica, y para ello nos acompaña en nuestros estudios la doctora Trinidad Trejo Juárez, quien es delegada en Córdoba de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación. Bienvenida, Trinidad, un gusto que nos acompañes. Bueno, muchísimas Bienvenido, gracias. doctora. Bueno, un tema tan sensible como este, que realmente nos tiene que llamar y mucho a la reflexión. El gobierno desde hace un tiempo viene implementando la RETIB. Contanos en qué consiste puntualmente. Sí, fundamentalmente RETIB viene trabajando en lo que es el registro de todos aquellos casos de personas que dudan de sus orígenes biológicos, siempre y cuando sus años de nacimiento no abarquen el periodo de la última dictadura militar, ¿no? Bien. Y básicamente, ¿cuáles son los objetivos puntuales? Los objetivos puntuales son, primero, recepcionar todas las consultas de personas que dudan de sus orígenes biológicos, luego brindar contención. A ver, no es una decisión fácil pasar de la duda a la certeza. Es una situación muy difícil, muy particular, que lleva a algunas personas mucho tiempo y es todo un proceso interno. Por eso, asegurar y remarcar que todas las consultas que recibimos son confidenciales. Una vez que ingresan a una base de datos que es manejada por el área central de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de Nación. El área central, cuando digo, funciona allá en la ex-ESMA. Nosotros acá tenemos el sistema anexado a lo que funciona directamente en la ex-ESMA. Y en Córdoba, puntualmente, nosotros tenemos un área que trabaja con el derecho a la identidad biológica. Esta área es un área integral porque nosotros trabajamos brindando capacitaciones, recepcionando estos casos y a su vez no solo damos contención, sino que brindamos consejería respecto de qué hacer. O sea, todas aquellas personas que vienen con su duda de origen, tratamos de orientarlos en cómo iniciar esa búsqueda, cuando es posible, cuando no, según los datos que traen estas personas. Imaginamos que debe ser difícil, ¿no? Una situación de ese tipo, no solo la duda, sino luego sociabilizar con quien pudo haber sido su madre biológica o su padre, ¿no? A ver, primero, tiene que ver con una situación de familia, claro, sí, fundamentalmente. Sí. Son personas que se han criado en un seno familiar y que la verdad que ya de por sí las dudas de este tipo generan una culpa extra. Pero bueno, también están en su derecho de saber de dónde vinieron. Claro. De hecho, a ver, a título de ejemplo, lo decía en otros programas esta semana, mucha gente viene porque no hay fotos de su mamá embarazada. Claro. Eso ya le genera, a ver, una necesidad y una expectativa de buscar qué es lo que pasó acá, o por qué no me parezco a mis hermanos, o por qué me tratan distinto mismo. Y acá hay un elemento central muchas veces, que es el pacto de silencio. Estos pactos de silencio en la mayoría de los casos se rompen en un lecho de muerte o se rompen por algún familiar que se quiebran, a veces en forma completa porque le indican quién puede llegar a ser la madre o el padre biológico, y a veces en forma incompleta porque le dicen, sí, vos no sos hijo biológico de esta familia, pero no dan ningún dato certero de búsqueda a estas personas. Son situaciones complejas y son situaciones que llegan a nuestras oficinas, no solo de los chicos que buscan sus orígenes, chicos y chicas, sino de mamás que son buscadores. Tampoco tenemos un límite de edad. Hay muchas personas adultas mayores que buscan sus orígenes biológicos. Y a ver, aquí entra en juego un tema central, que es la reparación. A lo mejor estas personas no encuentran un papá o una mamá vivo o un hermano, porque también ahí está la búsqueda. Pero la reparación de saber que no son hijos verdaderos de una determinada familia ya es algo. Claro, ¿y cómo surge la decisión de poner en marcha esta red? ¿Había un vacío en ese sentido? Sí, a ver, el Estado Nacional, como todos sabemos, a partir del año 1994, comienza con un trabajo de hacer efectivos en la práctica a todos aquellos derechos de los instrumentos legales internacionales que hemos incorporado con jerarquía constitucional. Luego, yendo a lo micro, te puedo decir que jerarquía constitucional tiene la Convención de los Derechos del Niño, que se ha empezado a hacer efectiva en la práctica a partir de la sanción de la Ley 26061 de niños, niñas y adolescentes,
que por supuesto que deja sellado el derecho a la identidad biológica, que ya viene con un compromiso de la Convención de los Derechos del Niño por la lucha de las abuelas. Claro, sí, sí. Ahí se incorpora con el carácter de derecho humano para los niños y niñas. Esta ley de protección integral lo que hace es tratar de originar leyes que hagan a la garantía de ese derecho. Claro. Trinidad, yendo a Córdoba, bueno, quien dude sobre su identidad, ¿a dónde debería dirigirse? Quien dude sobre su identidad se tiene que dirigir a la sede de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en este caso, que queda en calle General Paz 374. Nosotros compartimos sede con el PAMI, estamos en el primer piso. Los teléfonos seguramente están en pantalla, pero los reitero, son 0351 413 16 26. Y la idea es que se lleguen hasta nuestras oficinas, y si en el caso están, por ejemplo, en Villa María, donde contamos con un CAJ, un Centro de Acceso a la Justicia, ellos recepcionen, y acá los dos CAJ también, el CAJ de Barrio Maldonado y el CAJ de Barrio Cabildo, nos han derivado muchos casos de personas que están en estos lugares y que dudaban de sus orígenes biológicos. Para evitar la revictimización, la derivación es inmediata, porque el primer relato lo tomamos nosotros. Claro, y en Córdoba, ¿cuál es la experiencia en este proceso de implementación? Bueno, nosotros en Córdoba tenemos leyes que nos van permitiendo orientar una búsqueda para algunos de estos casos, y en esto quiero ser clara, porque, a ver, cuando las situaciones que se nos presentan vienen de adopciones que tienen un marco de legalidad, es más fácil encontrar el origen porque hay una referencia dentro de la partida de nacimiento o un expediente. Entonces el camino a lo mejor es una ruta un poco menos crítica. Hay otros casos en donde existe una vía delictiva, en donde hay que pasar sí o sí por la justicia. Y hay otros muchos casos en donde hay algún dato certero, en donde es mucho más fácil, con la voluntad de las partes, llegar a este tipo de verdad, y obviamente haciendo uso después de las acciones de impugnación de maternidad o paternidad. ¿Y en casos concretos han logrado resultados? En casos concretos nosotros tenemos más el equipo, porque, a ver, yo me integro a este equipo el año pasado, el equipo ya viene resolviendo varios casos, son más de 30 casos, digamos, que por una situación u otra, ya sea porque vienen de adopciones legales o bien porque ha habido una ruptura de este pacto de silencio, han logrado encontrar sus orígenes biológicos y ahora están en una etapa de revinculación, porque esa es otra etapa también. No siempre esa mamá quiere volver a entablar un vínculo, o sea, hay que empezar a trabajar en eso también. Claro, debe ser difícil, ¿no? Debe haber todo un acompañamiento psicológico. Es totalmente necesario, complejo, y sobre todo se necesita contención de las dos partes. Porque esto recién es un camino que se está empezando a andar, y desde el Estado también con este nuevo compromiso. Claro, y a nivel nacional también ha habido buenos resultados. A ver, la RETIB se crea en la Secretaría justamente instancias de un sinnúmero de grupos que estaban conjugados buscando los orígenes biológicos fuera de los años de la dictadura. En Buenos Aires todavía se está en esta etapa de registro y de difusión. Acá en Córdoba tenemos una realidad distinta porque hay mucho trabajo vinculado a esto. Y de hecho está la presentación de un proyecto de ley a instancias del Observatorio del Congreso de la Nación. Se presentó acá un proyecto de ley provincial para que el Estado provincial también tenga un compromiso mediante la creación de un programa para colaborar con que las personas tengan un acceso un poco más sencillo a sus datos. Sí o sí, una pata muy importante, y esto lo digo siempre, va a ser el Poder Judicial en todo esto. Por eso hemos tenido varias reuniones con el Poder Legislativo, el Judicial y obviamente el Secretario de Derechos Humanos de la provincia, porque esto tiene que ser algo que se geste con muchísimo respeto y con todas las garantías legales de que no va a ser una ley que después nos va a generar un problema en la aplicación práctica en tribunales. Y algo mencionaste hace un rato, pero ¿cuáles son las situaciones que se identifican como puede ser más habituales, sobre las cuales alguien duda de su identidad? ¿Qué generalmente, bueno, se trata de esto, de no ver la foto de una mamá embarazada, de ver un trato diferente, o a lo mejor no ver un trato diferente, sino sencillamente hacerse un planteo por un parecido físico, por darte un ejemplo. A ver, todos tenemos derecho a dudar y todos tenemos derecho de pasar de esa duda a la certeza.
tiene que ver con una cuestión sumamente individual y tiene que ver con una cuestión, por eso hago referencia ahora, de que, a ver, a lo mejor los años de la dictadura han sido un disparador para esto, claro, pero también han generado un vacío en cuanto a que estas personas, que son un gran número, como te digo, no tenían a dónde dirigirse. claro. A partir de la presentación del Plan Nacional de Derechos Humanos se ha puesto el foco en esto y se está empezando a trabajar en el diseño de políticas públicas que mejoren este acceso. Trinidad, ya tenemos poco tiempo, pero aprovechando tu presencia y tu rol en la Dirección de Derechos Humanos, la polémica de estos días tiene que ver con la utilización de las armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, este protocolo impulsado por Patricia Bullrich. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, el secretario ya se ha pronunciado respecto a esto, ha dado su opinión política e institucional y ha dado una opinión muy formal y muy seria a la que yo te la voy a reproducir. Básicamente hablamos de que el derecho a la seguridad es un derecho transversal. El doctor lo sabrá muy bien. El derecho a la seguridad es un derecho transversal a todos los derechos. Y hablamos de que está intrínseca y extrínsecamente puesto en nuestra Constitución Nacional y reconocido por varios tratados internacionales. Este protocolo lo que hace es unificar, te estoy repitiendo lo que dice la ley, es unificar la forma de actuar de las fuerzas federales. Y esto no está en contraposición con las normas de derecho penal que están vigentes y mucho menos con las recomendaciones que hay de Naciones Unidas respecto a cómo se deben manejar las fuerzas de seguridad. A ver, esto tiene que ver fundamentalmente con que hay un gran sector de la sociedad que estaba exigiendo que se diseñen políticas públicas en materia de seguridad serias y claras, por supuesto. Y esta era un poco la idea de ir empezando con estas cuestiones. A ver, tenemos a la justicia como garante de que estas normas sigan el hilo conductor de todo nuestro orden jurídico nacional y yo creo que en este caso están en consonancia y en ningún momento la norma habilita al gatillo fácil. Claro, exacto. Hay que analizarla punto por punto. Claro, absolutamente. En torno a esto te quiero contar que dentro de la Secretaría funciona la Dirección de Políticas contra la Violencia Institucional, cuyo 0800 calculo que ustedes lo van a estar promocionando en el Zócalo. Y también te quiero contar que hemos sido serios porque en el Plan Nacional de Derechos Humanos se hace referencia al derecho a la seguridad y a la no violencia justamente.